Porque esta es una época difícil para quienes han perdido a sus seres queridos, como sobrellevar este duelo. Y eso es de lo que vamos a tratar en este espacio, en este momento, con la psicóloga clínica María Inés Mejía, que nos acompaña, a quien agradezco que tengas a bien estar con nosotros y hablar de este tema que es muy difícil, María Inés, porque pasa mucho. Es una época en la que la tristeza a veces se hace también presente en medio de tanta alegría, tantas luces. ¿Por qué pasa esto? Yo creo, María Luisa, que lo que sucede es que hay mucha presión para que estas fiestas sean alegres, sean emocionantes, y como que hay mucha expectativa de cómo deben ser las fiestas, y a veces se nos olvida que también suceden muchas cosas que nos llevan al dolor o que nos llevan al sufrimiento, como es perder a un ser querido. Entonces, cuando tenemos tantas ideas y tantos estereotipos de cómo se tienen que dar estas fiestas, no le damos tanto lugar a estas emociones y se convierten en algo muy pesado y en algo muy duro de sobrellevar, que en lugar de que sea algo que dejemos pasar, lo vamos bloqueando y nos vamos resistiendo, y eso hace que dure mucho más tiempo. Entonces, alrededor de lo que vemos también en redes sociales, de que mucha gente se le está pasando bien, pero tal vez para mí está siendo difícil, entonces me da más tristeza, me empiezo a comparar más de por qué a mí me está pasando esto y otras personas sí se lo pueden pasar bien. María Inés, y va más allá, porque sabemos, las estadísticas nos dicen, por ejemplo, que hay altos índices a nivel mundial, estoy hablando, y Guatemala no será diferente, de depresión en estas fechas, y eso ya es un tema muy delicado de salud mental que hay que abordar, hay que hablarlo, y me encanta que esté con nosotros ella para que nos diga qué podemos nosotros en nuestro entorno, en estas fiestas tan alegres y más, ver, fijarnos a nuestro alrededor, qué signos puede presentar alguna persona que esté pasando por esta situación y que pueda entrar a través de ella a un tema de depresión y cosas más grandes. Y creo que esta diferencia es importante hacerla, porque tener un duelo no es lo mismo que tener una depresión, y eso es importante diferenciarlo. Un duelo es un proceso normal que no es lineal, sino que tiene sus etapas y tiene sus distintos momentos, pero la depresión es una condición clínica mucho más severa. Y podemos empezar a ver estos signos de depresión cuando las personas empiezan a perder la esperanza en la vida, en el mundo, en el futuro, y también cuando se empiezan a aislar, cuando quieren empezar a estar más solos, cuando van dejando de hacer cosas que les causan bienestar o que les causan placer y no, ya no lo quiero hacer, o ya no me gusta, ya no me llama tanto la atención. Cuando también su forma de hablar empieza a cambiar y tal vez ya hablan mucho de todo lo que sale mal o todo lo que no es bueno en el mundo. Entonces, ir notando estas señales de alarma son importantes para prevenir incluso etapas más avanzadas, como podría llegar a ser un suicidio, por ejemplo, que sabemos que en Guatemala es un tema también muy importante que ha crecido en los últimos años. Y me imagino yo que de alguna manera nos estás tú como abriendo la visión a ver esa posibilidad de que un duelo mal manejado nos pueda llevar a algo más. Pero el duelo está ahí. Muchas personas, ahora abríamos el noticiero con noticias tristes, ¿no? De gente que fallecía en esta época, o a lo mejor recordamos a los que no están o tal. ¿Qué podemos hacer para sobrellevar esto y no sentir culpa? Porque debe ser también una situación donde te da como culpa estar feliz porque a lo mejor perdiste a un ser querido, entonces no te das permiso, no sé, ¿cómo manejarlo uno? Yo creo que lo primero, y es lo que estamos menos acostumbrados a hacer, es aceptar que la emoción está ahí. Y aceptar que esa tristeza, ese malestar, esa culpa, son parte de una experiencia humana que tenemos todos. No hay emociones buenas y malas. Todas las emociones tienen su lugar y su derecho a estar. Y cuando dejamos de reconocer y empezamos a reprimir, es donde el duelo empieza a estar mal manejado. Algo que siempre, digamos desde la teoría un poco también, ¿verdad?, del duelo, es que mientras menos hablemos del duelo, más se alarga, y ahí empieza a estar más mal manejado. Entonces, hablar de lo que nos duele, hablar de lo que nos pone tristes es muy importante. Y ahí vienen después las redes de apoyo, que en estas épocas también son muy importantes, porque llevar un duelo solos o solas es sumamente complejo que llevarlo acompañado con la red de apoyo, con las personas que nos rodean, pero eso implica vulnerarnos, hablar de esto, y eso es una deconstrucción que tenemos que hacer cada uno de si nos sentimos
sentirnos cómodos y cómodas hablando de lo que sentimos. Y me imagino que, bueno, la persona idónea es una profesional como tú, por ejemplo, pero a lo mejor nos toca a nosotros dentro de nuestro entorno hablar con alguien que está pasando un mal momento. ¿Qué debemos hacer? Porque creo que a veces tendemos a decir, no, todo va a estar bien, tú contento y feliz, y no estamos entonces validando esa tristeza. ¿Qué deberíamos hacer nosotros si nos encontramos en una situación de ese tipo? Me gusta mucho esa pregunta porque me la hacen muy seguido y mi respuesta siempre es no asumir y preguntarle a la otra persona qué necesita de nosotros. Porque estamos muy acostumbrados a dar una solución, a dar un consejo, que no nos detenemos a preguntar qué es lo que en realidad necesita la otra persona. Tal vez lo que necesita es solo que estemos sin hablar, o lo que necesita es un abrazo, o lo que necesita es que le escuchemos, y no necesita una respuesta o un consejo que le resolvamos. Entonces creo que preguntar, no asumir y ser curiosos, eso es muy importante. Y cuando ya nos den ese espacio para entrar a ese mundo, ¿verdad? Ya ahí podemos explorar, podemos apoyar, podemos validar que está bien sentirse así, qué es lo que le genera malestar, y ahí podemos ya abrir también un canal y una ventana a que busque este tipo de ayuda más profesional, ¿verdad? Definitivamente, yo creo que eso es básico, saber que es una realidad, todos podemos pasar por esto y lo pasamos, porque además cuando hablamos de duelo pensamos solo en alguien que falleció, pero hay duelos, me imagino, ¿no? Sí. Por muchas razones. Sí, hay duelos, por ejemplo, en la pandemia hubo muchos duelos, no de que alguien haya fallecido, duelos de trabajo, de rutinas, de libertad incluso. Entonces los duelos pueden verse de un montón de formas, incluso los duelos de nuestras mascotas, que también son muy importantes, y hoy por hoy a veces las mascotas son como hijos o nietos o estos apoyos emocionales para nosotros. Entonces también parte importante de los duelos es hacer un cierre, porque cuando no hacemos un cierre del duelo y se queda abierto y no hacemos tal vez un ritual o un cierre, también ahí empezamos a manejar el duelo de una forma muy difícil. Increíble hablar con una profesional que nos has explicado de una manera tan bonita, tan cálida, un tema delicado, porque todos podemos pasar, sobre todo en estas fechas, ¿verdad? Que a veces duele un poquito más. Bueno, pues hay que hablarlo, hay que comprenderlo, como dice, hay que ser inquieto, preguntar, enfocarse en la otra persona, no en lo que uno pueda ir a decir, además, y recomendar siempre a un profesional como tú, Marinette Mejía. Gracias por estar con nosotros, psicóloga clínica, hoy en esta emisión en directo de Noticiero Guatevisión.